David Copperfield, Charles Dickens. Voy llegando al término de la historia que me propuse narrar, pero queda en mi memoria un incidente de importancia que necesito mencionar si no quiero dejar enredado uno de los hilos de mi narración. Habían crecido mi renombre y mi fortuna, y mi dicha doméstica era perfecta. 10 años hacía que me había casado por segunda vez. Era una noche de primavera. Inés y yo estábamos sentados en el comedor de nuestra casa de Londres. 3 de nuestros hijos jugaban en la misma habitación cuando me anunciaron que un forastero deseaba hablarme. Le habían preguntado si le traía a mi casa algún negocio y respondió negativamente, añadiendo que su objeto era tener el placer de verme después de haber hecho un largo viaje. Mi criado dijo que el visitante era un hombre de edad y que por su aspecto debía ser un labrador acomodado. La noticia produjo alguna emoción. Tenía algo de misteriosa, sobre todo para los niños, a quienes recordaba el principio de un cuento que su madre solía referirles acerca de una familia que recibió la visita de una vieja hechicera que aborrecía a todo el género humano. Uno de nuestros pequeñuelos escondió la cabeza entre las rodillas de la madre para ponerse al abrigo de todo peligro. Inesita, que era la mayor de nuestros hijos, sentó en su silla a la muñeca y corrió a meterse detrás de los cortinajes de la ventana, dejando asomar el bosque de dorados cabellos que cubrían su bendita cabecita. «¡Que pase!», dije. Pronto apareció en el marco de la puerta de entrada un anciano robusto, de cara curtida y cabellos grises. Inesita salió de su escondite, tranquilizada al ver en él un aspecto dulce, y antes de que yo reconociese los rasgos de su fisonomía, exclamó mi mujer levantándose con rapidez: «¡Pero si es Peggotty!». En efecto, él estaba viejo, pero fuerte, erguido, vigoroso. Cuando se dio nuestra primera emoción y se sentó con los niños sobre las rodillas, me pareció tan joven, más joven todavía que cuando se despidió de mí a bordo del buque que le llevó a Australia. «Señorito David», me dijo, «hermoso día es este». «Claro que sí, mi viejo amigo», contesté. «Realmente es un día hermoso». Me enajena el gozo al verle junto a su excelente esposa. ¿Y estos angelitos? ¡Qué florecitas más bellas! No era usted mayor que el más pequeño de ellos cuando le conocí, señorito David. Emilia tenía la misma talla y Cam era un chicuelo. «Yo he variado más que usted desde entonces, Peggotty», contesté. «Pero haremos que se acuesten los angelitos. Y como en Inglaterra no puede haber para usted otra fonda que esta casa, dígame dónde mando a buscar su equipaje. Luego, mientras bebemos unos vasos de grog de Yarmouth, hablaremos de todo lo que ha ocurrido en estos 10 últimos años». «¿Ha venido usted solo?», preguntó Inés. «Sí, señora, completamente solo», contestó el viejo. Se sentó entre los dos. No sabíamos cómo demostrarle nuestra alegría. «Mucha agua he tenido que atravesar», dijo, «para estar aquí algunas semanas solamente. Pero el agua particularmente salada me conoce bien, y a los amigos que son queridos les gusta verse reunidos. Y héteme que, sin darme cuenta, he hecho un verso», exclamó maravillado. «Ha sido sin intención». «¿Piensa volver a atravesar pronto esos millares de leguas de agua salada?», preguntó Inés. «Sí, señora, lo prometí a Emilia antes de emprender el viaje. Como no me rejuvenecen los años, es posible que, de no haber tomado la resolución de embarcar de repente y sin meditarlo, no hubiese vuelto nunca a Inglaterra. Y yo tenía muchísimos deseos de ver a ustedes antes de ser demasiado viejo». Nos miraba como si se hartase de vernos. «Cuéntenos usted cuanto les haya sucedido en estos años», dijo Inés. «No es muy largo de contar. Hemos progresado bastante, aunque no hemos hecho una fortuna. Para conseguir este resultado, hemos tenido que trabajar mucho y llevar al principio una vida muy dura. Criábamos ganado, cultivábamos la tierra, hacíamos un poco de todo y conseguimos ver muy mejorada nuestra situación.
Dios nos ha protegido siempre y gracias a su ayuda, si no de golpe a la larga, hemos logrado asegurar nuestro porvenir. ¿Y Emilia?, preguntamos al unísono Inés y yo. Emilia, señora, desde que nos fuimos, no ha hecho nunca sus rezos de la noche. La tarde memorable que se hizo a la mar, el barco que nos llevaba a Australia estaba muy abatida, tanto que si el señorito David no hubiera tenido la prudencia de ocultarnos lo que sabía, creo que aquella no hubiera podido resistir el golpe. Pero venían a bordo gentes pobres, enfermos, y ella se ocupó en servir a los unos y en cuidar a los otros. Esta obra de caridad la distrajo. Haciendo bien a los demás, se lo hizo a sí misma. ¿Cuándo supo usted el terrible suceso? A mí me lo refirieron durante la travesía, pero se lo oculté a Emilia. No era probable que la noticia llegase a sus oídos, pues vivíamos en un lugar solitario en medio de los bosques. Pero un día, en ocasión en que yo trabajaba en nuestras tierras, llegó un viajero procedente de Suffolk. No recuerdo bien, y como era natural, se le invitó a entrar en nuestra casa, donde fue agasajado como se acostumbra en aquella colonia. Llevaba un periódico de fecha muy atrasada y en él estaba el relato de la tempestad. Emilia leyó el periódico. Cuando yo llegué a casa al atardecer, lo sabía todo. ¿La afectó mucho la noticia? Durante mucho tiempo, y es posible que aún hoy sienta sus efectos. Creo, sin embargo, que aquellas soledades le alivian. Tiene tanto que hacer que muy poco tiempo le queda para pensar en sus dolores. Si viera usted hoy Emilia, señorito David, tan cambiada está. No puedo precisarlo porque, como la veo todos los días, no lo noto, pero a veces pienso que está muy delgada, algo envejecida, bastante decaída, con mucha tristeza en sus ojos azules, con la cabeza un tanto inclinada hacia adelante. Y si a esto añado que su voz es pausada, casi tímida, habré hecho el retrato de Emilia tal como es hoy. Peggotty tenía los ojos clavados en el suelo. Nosotros contemplábamos en silencio. Creen allí algunos que sufre las consecuencias de algún desengaño amoroso y otros que la muerte vino a destruir su casamiento. Ocasiones no le han faltado si hubiese querido casarse, pero ella me decía: no, tío, no, eso terminó para siempre. Su alegría es constante cuando está conmigo, pero en presencia de personas extrañas es muy seria. No le importa darse largas caminatas para ir a dar una lección a un niño, cuidar a un enfermo, ni le cuesta ningún trabajo hacer regalos a las que se van a casar. Muchos son los matrimonios que se han hecho gracias a ella, pero jamás asistió a ninguna boda. ¿Vive Marta con ustedes? Se casó el segundo año de llegar a Australia, señorito David. Un labrador joven que pasaba por delante de nuestra casa cuando llevaba al mercado los productos de su amo. Le ofreció su mano, con objeto de establecerse por su cuenta en los grandes bosques. Ella me suplicó que contase al pretendiente su historia sin ocultarle absolutamente nada, y así lo hice. Se casaron y hoy viven a unas 400 millas de distancia de toda voz humana. No oyen más que la suya y la de los pájaros. ¿Y la Goodmish? Peggotty rompió a reír a carcajadas como en sus buenos tiempos cuando estaba de buen humor. No me creerán, lo sé, contestó, pero juro que es cierto. La Goodmish también ha encontrado novio. Que me ahorquen si no es verdad que el cocinero de un barco que se estableció allá como colono no solicitó su mano. Jamás había visto yo reír a Inés con tantas ganas como entonces. La súbita hilaridad de Peggotty la divertía en tales términos que le era imposible contenerse. Y cuanto más reía Inés, con mayor fuerza reía yo, y más estruendosas eran las carcajadas de Peggotty. ¿Y cómo despachó la Goodmish su pretensión?, pregunté al cabo de un rato. Pues, en vez de contestarle muchas gracias, se lo agradezco mucho, pero no quiero cambiar de estado a mis años, tomó un cubo lleno de agua que vio al alcance de su mano y lo vació sobre su cabeza. El pobre cocinero salió chorreando y pidiendo socorro a gritos. Nueva explosión de risa de Peggotty con acompañamiento de la de Inés y la mía. Hablemos ahora de Micawber, dije.
ha liquidado cuanto debía aquí, incluso la cuenta de Traddles, mi querida Inés, de lo que debemos inferir que ha sido afortunado en sus empresas. Sin embargo, deseamos, mi buen amigo Pegotti, que nos dé usted noticias suyas». Pegotti metió sonriendo la mano en un bolsillo de su chaqueta y sacó un envoltorio de papel cuidadosamente doblado, que envolvía un periódico de graciosa traza. «Debo decir a usted, señorito David, que ya no vivimos en los grandes bosques, sino en las inmediaciones de un puerto donde existe lo que llamamos una ciudad». «¿Vivió Micawber en los grandes bosques?» «Como todos nosotros, y por cierto que trabajó con envidiable energía. Aún me parece que le estoy viendo con la cabeza inundada de sudor, trabajando bajo un sol de fuego. Parecía que su cabeza iba a derretirse. Hoy es magistrado». «¡Magistrado!», exclamé. Pegotti señaló con el índice un párrafo del periódico donde leí lo siguiente: «El banquete dado en honor de nuestro eminente colono y conciudadano Wilkins Micawber, magistrado del distrito, se efectuó ayer en el salón grande del hotel, asistiendo a una concurrencia tan nutrida como distinguida. Se calcula que no bajaron de 47 las personas que se sentaron a la mesa, sin contar las que llenaban los corredores y las escaleras. Allí se dio cita lo más elegante, lo más escogido, lo más encantador de la ciudad para rendir homenaje al hombre notable, al ciudadano popular, al amigo querido. Presidía el banquete el doctor Mell, y a su derecha se sentó nuestro ilustre magistrado. En un discurso lleno de sentimiento, propuso el doctor Mell beber a la salud de nuestro ilustre festejado, orgullo y ornato de nuestra ciudad, cuyas excepcionales cualidades quizá nos le arrebaten algún día para colocarle en el puesto elevado que merece, aunque pudiera suceder que sus triunfos entre nosotros sean tales que le hagan imposible subir más». El ilustre Wilkins Micawber se levantó para dar las gracias. «Son muy pobres nuestros recursos intelectuales para que osemos seguir a nuestro elocuente conciudadano en la fluidez de los períodos de su discurso, rico en elocuencia y embellecido con las flores más bellas que crecen en el variado jardín de la retórica. Diremos, sí, que fue una obra monumental de elocuencia, que arrancó lágrimas a los ojos de todos los oyentes, que nos tuvo extasiados cuando, refiriéndose a los comienzos de su gloriosa carrera, conjuró a los jóvenes a que jamás se dejasen arrastrar por compromisos de carácter pecuniario que les fuera imposible cumplir. Brindó por el doctor Mell, por la señora Micawber, la cual le dio las gracias haciendo una reverencia graciosa, por la señora de Ridgeshire Mell, de soltera señorita Micawber, por la señora de Mell, por Wilkins Micawber, hijo, que hizo las delicias de la concurrencia expresando su gratitud por medio de una canción, por toda la familia Micawber, etcétera, etcétera. Terminado el acto, en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron las mesas para hacer sitio a los bailadores, hasta que el sol les recordó que era llegada la hora de marcharse. Se distinguieron Wilkins Micawber hijo y la encantadora señorita Helena, cuarta hija del doctor Mell. Estaba yo haciendo memoria sobre el doctor Mell y acababa de recordar con gusto que fue, en tiempos pasados, el asno de carga de nuestro magistrado de Middlesex, cuando Pegotti me indicó otro artículo del periódico que decía lo siguiente: «A David Copperfield, el eminente autor. Mi querido señor, han transcurrido largos años desde que mis ojos pudieron contemplar de cerca los rasgos que hoy veo con la imaginación de una parte considerable del mundo civilizado. Sin embargo, mi querido señor, aunque circunstancias ajenas a mi voluntad me priven actualmente de gozar de la compañía del amigo y compañero de mi juventud, cábeme el placer de haberle seguido sin cesar en su rápido movimiento ascensional. Nada ha podido impedirme, ni el temeroso océano que rugiente nos separa». Barnes.
La lectura de las restantes columnas del periódico me probó que Micawber era uno de sus colaboradores principales. Había otra carta relativa a la construcción de un puente. También leí un anuncio de la nueva colección de sus obras del género epistolar, reunidas en un volumen considerablemente aumentado. Mientras Peggotty permaneció en Londres, el cual vivió con nosotros mientras duró su estancia en la capital, es decir, un mes próximamente, hablamos con mucha frecuencia de Micawber. Mi tía y la hermana de Peggotty vinieron a Londres para ver a este. Cuando se marchó, Inés y yo fuimos a despedirle a bordo, pensando que no volveríamos a verle más. Antes de dejar Inglaterra, fue conmigo a Yarmouth para ver la lápida que yo había hecho colocar en el cementerio sobre la tumba de Camp. Mientras yo, a instancias suyas, copiaba la breve inscripción grabada en aquella, le vi que cogía un puñado de tierra y de césped. Para Emilia, señorito David, me dijo, guardándola en el pecho. Se lo prometí.